En este bloque hablaremos sobre análisis neuropsicológico de las afasias. Los temas que observaremos en él es el tema 3.1, bases teóricas de la afasia de Broca. Tema 3.2, un caso clínico de afasia de Broca. En el tema 3.3, veremos las bases teóricas de la afasia global. En el tema 3.4, veremos un caso clínico de afasia global. Y por último tema, la rehabilitación neuropsicológica de las afasias. El tema 3.1, que habla sobre las bases teóricas de la afasia de Broca, me gustaría primero mencionar el modelo de Wernicke-Lichtenstein, con el cual podremos darnos una idea sobre los diferentes componentes del proceso del lenguaje y las áreas involucradas que pueden verse afectadas en el caso de alguna afasia. Por ejemplo, vemos el modelo, la imagen que está del lado derecho. La letra A corresponde al centro acústico, que esta es el área de Wernicke, la cual nos ayuda a generar la comprensión de todo lo que estamos percibiendo auditivamente. La letra M corresponde al centro motor o área de Broca, que es la que nos ayuda a generar la expresión verbal. El centro B, que es el punto medio entre los dos, corresponde al giro angular y es el centro conceptual. La vía A minúscula es la vía acústica y la vía M minúscula es la vía motora. En el caso de la afasia de Broca, la lesión ocurre en el centro motor. Cuando ocurre una afasia de Wernicke, la lesión ocurre en el centro acústico. Cuando hay una afasia de conducción, hay una lesión entre la vía acústica y la vía motora, o sea, en el fascículo arcuato. Cuando hay una afasia motora transcortical, la lesión ocurre entre la vía del núcleo motor y del centro conceptual. Cuando hay afemia, es decir, una falta de producción verbal, la lesión ocurre entre el centro motor y la vía motora. Y en el caso de una afasia sensorial transcortical, la lesión ocurre entre el centro acústico y el centro conceptual. Y por último, al haber una sordera pura de las palabras, la lesión es entre la vía acústica y el centro acústico. De esta forma podemos tener una mejor comprensión sobre dónde ocurren las lesiones dependiendo del tipo de afasia. Ahora, hablando de la afasia de Broca, otros nombres con el cual podemos encontrarla es afasia de expresión, una afasia motora, una afasia verbal diferente o una afasia anterior. El tipo de modalidad de afasia es una afasia no fluida. Hay que recordar que la gran división que tenemos entre las afasias son afasias fluidas y afasias no fluidas. Bien, pues la afasia de Broca se integra dentro de las afasias de tipo no fluido y la lesión ocurre en la parte frontal, por lo cual se considera como una afasia anterior. La ubicación que genera este tipo de afasia se ubica en la tercera circunvolución frontal izquierda, o sea, el área 44 de Brodmann. Además de que se ven involucrados otras áreas del lóbulo frontal como la ínsula y el opérculo. Cuando un paciente tiene este tipo de afasia, vemos que presentan fallos en la denominación, o sea, presentan anomias. La fluidez está disminuida, hay un rango de 0 a 5 palabras, el lenguaje es agramático, es decir, que el habla está formada principalmente por solamente palabras, sustantivos, pero omiten las palabras de función o palabras de contenido, ¿no? Que conjuntan. Y las oraciones que ellos expresan son oraciones simplificadas y completas e incompletas y utilizan expresiones sobreaprendidas, es decir, normalmente mantienen un lenguaje automático, frases que ya se presentan de forma automática. Presentan parafasias fonéticas y también hay una disminución en la capacidad de repetición. Sin embargo, la comprensión se mantiene preservada. Entonces, en la imagen les muestro un ejemplo de un discurso afásico. Por ejemplo, al preguntarle qué le ha pasado, menciona 24, abril, Europa, mi madre, mi padre, mi marido, vamos a aeropuerto, paso, billete y me caigo, ¿no? En el aeropuerto me caigo y ambulancia, está intentando decir ambulancia, esa es la parafasia.
llegó, me cogió y hospital. Entonces el lenguaje que está presentando es telegráfico, ¿sí? Es muy reducido, solamente menciona palabras, falta la conjunción de los verbos, falta el presentar palabras de función, y esto hace que la producción pues sea no fluida y muchas veces no se entiende. Ahora, viendo un caso clínico de la afasia de Broca, les presento el caso más común y por el cual inició o se dio el nombre de afasia de Broca. Es el caso de Tantan, el paciente de Paul Broca. Les muestro aquí la presentación del artículo y el link por si quieren consultarlo posteriormente. Bien, el famoso paciente Tantan es el señor LeBourn, que fue un paciente con crisis de epilepsia. Él ingresó al hospital a la edad de 30 años. Tenía dificultad para hablar, su capacidad para entender era normal, tenía buena comunicación a través de gestos, tenía un lenguaje articulado que solamente se limitaba a la sílaba tan. De ahí fue que se le dio el nombre de Tantan. Y también pronunciaba la frase Sacrum Diu. Esta es una frase automática que se mantuvo preservada. En cuanto a su personalidad, otros personal del hospital en donde él estaba se le consideraba o se le mencionaba que era una persona irascible, egoísta, rencorosa, y los otros pacientes del hospital no lo querían e incluso lo llegaban a acusar de ladrón. 10 años después de que ingresó, desarrolló hemiparesia espástica derecha. Inició en miembro superior y continuó hacia el miembro inferior. También desarrolló un impedimento visual por hipertensión endocraniana y disminuyó el intelecto. Al final fue cuando se comenzaron a afectar ya sus funciones intelectuales y falleció a los 51 años. Broca decidió realizar una autopsia para ver qué lesión era la que estaba ocasionando estos problemas en lenguaje. Al momento que él hace la autopsia, pues observa que la causa era un tumor quístico en la tercera circunvolución frontal izquierda, que fue correspondiente al área 44, que es donde él consideraba que comenzaba la imagen motora de la palabra. Y gracias a esto fue que se le denominó afasia de Broca, ¿no? Porque ya se ubicó el área de Broca, el área que se encargaba de formar la expresión motora de las palabras. El diagnóstico que inicialmente dio Broca fue una pérdida de la palabra con un reblandecimiento crónico y destrucción parcial del lóbulo anterior izquierdo. En el tema 3.3 veremos las fases teóricas de la afasia global. La afasia global es la forma más grave de afasia. Se produce por alguna lesión masiva en el hemisferio izquierdo que involucre el área de Wernicke y el área de Broca, lo que provoca que el paciente se quede prácticamente sin lenguaje. Esta puede ser provocada por algún traumatismo craneoencefálico, algún evento cerebrovascular, un tumor o alguna enfermedad neurodegenerativa. En estos casos, el paciente tiene una denominación muy alterada, presenta anomia. La fluidez también está muy alterada, es casi inexistente lo que ellos pueden emitir o articular. Solamente se remite a algunas emisiones estereotipadas que pueden ser palabras sin sentido, por ejemplo, vipa pipa, o palabras reales como por ejemplo muchacho irregular, pero que no las dicen en el contexto adecuado como para lograr una comunicación. Además que la repetición también se ve alterada y lo mismo ocurre con la comprensión. En el caso de las afasias globales, puede ocurrir este evento que provoque una afasia global, el paciente tiene una incapacidad para comunicarse, pero posteriormente suelen mejorar y evolucionan a otro tipo de afasia. En el siguiente caso veremos el abordaje de la comunicación en un caso de afasia global. Nuevamente les presento la portada del artículo y el link por si quieren después descargarlo para poder revisarlo de forma más detenida. En este caso, hablamos de un masculino de 67 años de lateralidad diestra, con escolaridad básica y actuaba como cerrajero de profesión. El diagnóstico es un EV6 isquémico en arteria cerebral media y se le diagnosticó con afasia global con hemiplegia de miembros derechos. Lo que se observó durante la evaluación fue una alteración en la fluencia verbal, solamente emitía
sílabas o palabras ininteligibles y estereotipadas. Había una ausencia de comprensión de órdenes verbales, abolición de denominación, repetición, lectura y escritura. La forma en la que se intervino con él fue iniciar un tratamiento para rehabilitar el lenguaje oral. Sin embargo, no evolucionó de forma favorable, por lo que se comenzó nuevamente un tratamiento en donde primero se estabilizaban los procesos prerequisitos para el lenguaje, es decir, se estimuló otros procesos cognitivos como lo de la atención, la memoria, las gnosis, y ya que se logró un avance en estos sentidos, ahora sí se comenzó con la rehabilitación de aspectos orales para posteriormente poder entablar un sistema de comunicación alternativo. En el tema 3.5 vamos a ver cómo se rehabilitan las afasias. Existen diferentes programas terapéuticos que pueden basarse en dos grandes áreas. Uno es en la expresión verbal, como por ejemplo, estos programas se llaman el control voluntario de producciones involuntarias, el tratamiento de la perseveración afásica, la terapia de entonación melódica, el programa de producción sintáctica para la afasia o la terapia auditivo-verbal. Los programas que se enfocan en la expresión no verbal puede ser la terapia de acción visual, el programa de dibujo comunicativo o la lengua de señas. Les voy a explicar un poquito sobre la terapia de entonación melódica. El objetivo de esta es estimular la recuperación del habla en sujetos que tienen alteraciones severas en la fluidez, por ejemplo en una afasia de Broca. Los candidatos tienen que tener alguna alteración unilateral en el hemisferio izquierdo, una habla no fluida, pueden preservar la producción al canto, si tienen repetición pobre, comprensión preservada, mala articulación pero buena atención. Los pacientes que tengan estas características son candidatos para participar de la terapia de entonación melódica. Se trabaja con apoyarnos de lo que es el ritmo y la melodía para la producción de las palabras, ya que estos son procesos que son regulados por el hemisferio derecho, no el izquierdo. Entonces es apoyarnos en una estrategia de compensación para la articulación verbal. En cuanto al primer nivel, solamente se producen palabras de sílabas múltiples. En el nivel 2 se comienza a trabajar con sintagmas de alta probabilidad y en el nivel 3 se producen oraciones más largas y complejas fonológicamente. El objetivo es pronunciar algunas palabras o algunas frases modulando la melodía para que el paciente se enfoque en el tono, en la melodía de cómo se produce y no en lo que está expresando. Por ejemplo, para decir hola, en lugar de decir hola, es hola, mezclando una melodía. O por ejemplo, enfermera. Entonces el paciente tendrá que reproducir la misma melodía para poder hacer la expresión verbal. Ahora, otro tipo de programa que está enfocado hacia la terapia no verbal es la comunicación aumentativa alternativa. Este tipo de programa se puede utilizar también con niños que tienen problemas de comunicación, como por ejemplo los que tienen algún diagnóstico de trastorno del espectro autista. El objetivo es proporcionar una alternativa para la expresión en pacientes con alteraciones del lenguaje. Los candidatos son pacientes que tienen alteración en expresión verbal y alteración en comprensión moderada. Lo que se hace aquí es que primero reconozcan los símbolos y su significado. Por ejemplo, que el monito de la esquina superior izquierda significa hola. Y posteriormente, una vez que conocieron el significado de cada una de las imágenes, se les enseña a hacer combinaciones con los símbolos para poder formar frases u oraciones. Espero que estos temas que revisamos les hayan sido de interés. Les sugiero que lean y revisen los artículos que les presento. Si surge alguna duda con los temas que estuvimos revisando, pueden contactarme a través de la plataforma, ya sea por mensajería directa o a través del foro de dudas. Nos vemos pronto.